mundo de Arkham, dentro de lo que es el asilo Arkham, dentro de lo que es el universo que está Batman, nos encontramos con distintos villanos. Algunos muy mafiosos, otros simplemente que podemos decir de que son unos enfermos mentales, y otros que son y que han sido terapeutas. De hecho, hay hasta memes donde se dice que todos los villanos de Batman tienen un doctorado. Por ejemplo, puedo mencionar a Mr. Freeze, el cual es un científico. Pero el tema que nos trae aquí es los villanos psicólogos de Arkham. Yo soy Pablo para Psicocomic y estamos aquí en mi consultorio porque justamente vamos a hablar de los que son mis colegas, los psicólogos y también los que son los psiquiatras de Arkham. Y vamos a presentar algunos de ellos, como por ejemplo, y debemos mencionar principalmente a la psiquiatra más conocida, y me refiero a Harley Quinn. Para hablar de esta villana, yo he leído mayormente lo que es el cómic Harleen de la serie Black Label. Esto es una serie de cómic que no siguen la línea por donde va el universo DC, por donde el universo Batman, sino de que le dejan un poco abierto el espacio, la imaginación a los autores para crear las historias que ellos quieren, sin alterar el canon que continúa la serie. En este cómic de Harleen vamos a ver la historia de la doctora Harleen Quinzel, ya que, ¿por qué doctora? Porque ella es psiquiatra. En los Estados Unidos, si bien hay psicólogos, la mayor de las partes siempre se habla desde la psiquiatría. Y si se habla desde la psicología, se habla mayormente de la escuela cognitivo-conductual. Y esto es porque en Estados Unidos la escuela, la línea cognitivo-conductual, se originó ahí. Y por ende es donde más fuerte pisa. Si hablamos de acá, de Argentina, y si nos vamos incluso a Francia, decimos que la línea que más se sigue ahí es la línea del psicoanálisis. Dicho esto, Harleen es una psiquiatra, se recibió. En este cómic ella tuvo un amorío con un profesor. De hecho hay un chiste donde dicen que a ella le dicen Harley porque se acuesta con tipos de más de 50. Y durante este cómic vemos la transformación de la doctora Harleen Quinzel en lo que es Harley Quinn. ¿Y por qué se convierte en Harley Quinn? Pues cuando asiste al asilo Arkham, ella va porque tiene, auspiciada por la Fundación Wayne, quiere realizar una investigación en donde dice que si se desarrolla la empatía en los villanos, se pueden, curar. Con esta premisa va al asilo Arkham, tiene entrevista con muchos de los criminales que se encuentran ahí. Por ejemplo, podemos nombrar a Poison Ivy, otra científica. Y después tiene un encuentro con lo que es el Joker. Esto se relaciona mucho con la historia que conocemos de el Joker y Harley, donde se vuelve una villana a causa del amor que le tiene al Joker. No podemos decir de que Harley Quinn tiene un problema, no tiene una psicopatía, ¿sí? Porque en realidad lo que tiene Harley es una dependencia emocional muy grande. Y como lo menciona en este cómic, la dependencia, por desgracia, decayó en lo que es el Joker. Esto lo menciona Bruce Wayne en una charla que tiene con Alfred. Y ella se convierte en villana justamente por el amor que le tiene a Joker y por la dependencia, ya que durante todo su periodo, nos cuentan en el cómic, que ella siempre ha sido apartada de los demás, siempre ha recibido burlas de los demás, se pudo recibir, ha sido en este cómic muy buena estudiante, no es que pasó los exámenes acostándose con todos los profesores como ocurre en el canon, pero que decayó y se convierte en lo que es la villana Harley Quinn. Y en este cómic es bastante interesante, también aparece lo que es el villano Dos Caras, tiene una charla bastante interesante. Y vemos la transformación que tiene la doctora. Igual, hablando de la investigación que tiene la doctora Harleen Quinzel acá, es el desarrollar la empatía
en los villanos para curarlo. Incluso su premisa de que el amor es lo que cura, es lo que lo lleva a la locura, a enamorarse del Joker y a convertirse en una villana. Pero la premisa es bastante interesante, es una investigación bastante buena. De hecho, en realidad, el Joker utiliza esta premisa para manipularla. Y acá tenemos que comentar de que, si bien hay que ver a cada sujeto, a cada persona, sí es verdad de que no todos, volvemos a lo mismo, no todos son unos psicópatas, ¿sí? No todos tienen psicosis, sino que mayormente podemos encontrar personas neuróticas. ¿Qué son los neuróticos? Los neuróticos son personas como vos, como yo. Es decir, tenemos más que estructura, rasgos que se tienen además. Es decir, todos somos obsesivos, sí, pero no es que podemos tener una estructura obsesiva o podemos tener rasgos obsesivos. Esto es, por ejemplo, la manera en que podemos ordenar nuestros cómics, la manera en que ordenamos nuestros videojuegos, y esa manera de establecer un orden es parte de nuestro rasgo obsesivo. No somos obsesivos enfermos que si nos quitan algo del lugar nos alteramos demasiado, sino de que es una cuestión de supervivencia de decir, bueno, en esto voy a ser ordenado, ¿sí? En esto voy a ser histérico porque quiero conquistar a una persona para que sea mi pareja, voy a tratar de seducirla siendo un histérico. Son rasgos que vamos teniendo y que acorde a la situación en la que vamos compartiendo es como nos vamos a comportar de esa manera. Eso es lo que nos permite ser unos neuróticos. El problema, por ejemplo, en lo que es el Joker, estamos hablando de una estructura no neurótica, sino de una estructura más tirando para lo que es la psicosis. Para el psicoanálisis mencionamos que tenemos estructura, ¿sí? Nuestra personalidad, donde nos definimos como neuróticos o como psicóticos. También en el medio tenemos lo que es la estructura perversa y la estructura fóbica. Y hablando de fobia, tenemos que mencionar a un psicólogo que está en el mundo Arkham. Yo lo conocí acá en el cómic de Caballero Maldito de Batman y me refiero al Espantapájaros. El Espantapájaros es un psicólogo el cual se convierte en villano porque él, con una especie de espora que le larga, de un gas que le larga una toxina, hace que las personas conozcan su mayor miedo, pero bueno, él como villano lo que hace es convertirlo en una cuestión de él, una herramienta de él para hacer el mal, y que lo paraliza a las personas, los aterra. Pero el licenciado del Espantapájaros fue un psicólogo, y en este caso usó la fobia como su herramienta. ¿Y qué es la fobia? Pues bien, dijimos más temprano que la fobia puede ser una estructura, puede ser un rasgo. Cuando decimos que es un rasgo, decimos, por ejemplo, de que a algo le podemos tener miedo, algo creemos que puede estar en contra de nuestra supervivencia. Podemos tener miedo a los perros, si es que alguna vez uno de chico nos mordió, no pudimos superarlo. Miedo a cualquier tipo de cosas, ¿sí? En la fobia es distinto porque estamos mencionando una estructura en la que, no quiero entrar mucho en teoría, pero básicamente se le tiene fobia a un objeto en particular. Es a una cosa en la que yo le voy a tener miedo. ¿Puede cambiar este objeto fobígeno? Sí, sí puede cambiar. O sea, el día de mañana le podemos tener miedo a los sapos, es un miedo personal mío, y otra vez le podemos tener miedo, por ejemplo, a los perros. ¿Por qué es esto? Bueno, esto es parte del desarrollo de la estructura pensado desde el psicoanálisis, donde se dice que cuando nos estamos desarrollando, cuando queremos que nuestro deseo no quede tan apretado a lo que es la presión de nuestros padres, buscamos todo esto de nivel inconsciente, buscamos liberar todas esas pulsiones y las expulsamos hacia un objeto. Entonces, en vez de huir de nuestros padres, huimos de ese objeto al que le depositamos nuestro temor, ese temor a la muerte. Pero
son términos que son bastante fuertes, son términos que se hablan en el nivel teórico desde el psicoanálisis. Si quieren que lo hablemos, no hay ningún problema, hacemos un video al respecto sobre estas estructuras y podemos usar a personajes de cómic como ejemplo. Y bien, acá en el cómic de Batman Caballero Maldito, el Espantapájaros se nos presenta como el primer villano que va a enfrentar Batman en esta serie de cómic, en estos 3 cuentos, donde, bueno, también va a conocer a uno de sus primeros intereses amorosos. Esto ya lo he compartido en un short. Y bueno, va a combatir acá Bruce no solamente al espantapájaros, donde lo va a buscar, sino que también él, al respirar una de las toxinas que libera el espantapájaros, Bruce Wayne le va a hacer frente a uno de sus mayores miedos. Claramente, uno de sus mayores miedos es lo que es la pérdida de sus padres. Es un cómic bastante interesante, no solamente vamos a ver a este villano en este cómic, y es la primera puerta a la entrada de un gran cómic como es el largo Halloween. Así que también lectura recomendable el cómic Batman Caballero Maldito. Siguiendo la temática que nos compete en este video, tenemos que mencionar a lo que es el Doctor Hugo Strange en el cómic Batman Caballero Oscuro, de la serie Batman Caballero Oscuro, de lo que es Batman Presa. Aquí vamos a conocer al psiquiatra Hugo Strange, donde en esta serie de cómic vemos los primeros pasos de Bruce como Batman. Incluso, por ejemplo, Gordon aún no es comisionado, está en el rango de detective. Y en una entrevista televisiva donde se debatían entre políticos, la policía y Hugo Strange, debate quién es este justiciero nuevo que apareció. Bueno, en ese debate que ocurre en televisión y que justamente Bruce Wayne estaba viendo, aparece la figura del Doctor Strange. El Doctor Strange le hace un análisis rápido, que más bien que un análisis son hipótesis con los que él se maneja de lo que puede llegar a ser la personalidad de Bruce Wayne. Acá quiero aclarar que el mismo Bruce Wayne es un sujeto bastante interesante para analizar desde la psicología, y acá lo aborda bastante bien el Dr. Hugo Strange a lo que son algunos de los aspectos que tiene Bruce para analizar, pero que bueno, a lo largo del cómic vemos que en realidad Hugo Strange lo que más que hacía era tener una proyección porque él anhelaba ser Batman. Y como a él le gustaría ser Batman y como tenía fondos de la alcaldía para combatir a Batman, decidió hacerlo para ponerlo a prueba, para no solamente entrar y dañarlo físicamente, sino también psíquicamente, y a la vez, como decimos, ocupar él el rol de Batman, pero no como un justiciero, sino como él cree que es Batman, que tiene esa total libertad, esa total omnipotencia de poder que cree que tiene Batman. Incluso, de hecho, tiene un traje de Batman un poco distinto, un poco ridículo, pero bastante interesante. El Doctor Hugo Strange aparece aquí en el cómic Batman Presa, te lo recomiendo si no lo has visto. Y bueno, es un psiquiatra que, como decimos, él ejerce la profesión, y si lo tenemos que rotular rápidamente en un diagnóstico o en algo, podemos decir que Hugo Strange roza un poco lo que es la estructura perversa. Todo esto lo que es la fobia, lo que es la perversión, son tipos de estructura desde el psicoanálisis, tengo que repetirlo, y que es un poco largo de explicar la teoría y que si no se explica bien se puede confundir. Pero lo que se tiene que entender es que Hugo Strange tiene una personalidad a la que a él le gusta cumplir lo que cree que quiere la otra persona, pero llevándolo a tal extremo de que esa persona en realidad termina sufriendo. Y eso es lo que lo vuelve también un villano, eso es lo que lo vuelve también un sujeto peligroso. Bien, y hablando de sujetos peligrosos, hablando de cómo la estructura se puede desarmar, quiero recomendar por último y hablar de Benjamin Arnell, que aparece en el cómic
Joker, sonrisa asesina. Este cómic aparece dentro de lo que es también la serie Black Label, es decir, que está fuera del canon y que acá nos comparte una historia bastante interesante con un final bastante polémico, donde conocemos a este psicólogo, a Benjamin Arnell, y acá se nos presenta directamente entrevistándolo a el Joker, ¿sí? Y acá se bate algo que también aparece en el cómic de Harleen, de que al Joker lo analizan los psicólogos para tener fama, para publicar un libro, por su propio ego, porque lo quieren salvar. En el caso de la doctora Harley, ella analizaba a Joker porque quería curarlo, y que bajo su premisa de que el amor lo puede curar, ella se termina enfermando, ella se termina convirtiendo en villana. Acá, Benjamin lo analiza al Joker y él sí quería publicar un libro, él sí quería ser famoso. El revés que tiene este cómic es bastante spoiler demasiado cómo termina Benjamin. Así que voy a decir la parte del medio, donde lo analiza el Joker, pero el Joker, bien manipulador que es, bien psicópata como podemos decirlo, como lo hemos hablado en el vivo que tuve con un amigo, con Alfred, video que está también en mi canal, vemos cómo el Joker lo desata, por así decirlo, ya voy a decir por qué lo desata, a Benjamin a llevarlo a la locura, a sumergirlo a la locura. ¿Por qué decimos que lo desata? Esto un poco también lo he hablado en un video anterior. Desde el psicoanálisis mencionamos estructuras, ¿sí? Donde la estructura neurótica está sujetada como si fuera un cuadrado, donde lo que es lo simbólico, los registros simbólicos se nos refiere a lo que es la palabra, a lo que es la interacción con el otro, y que desde la psicosis se abre ese cuadro, ese cuadrado, y vemos que ese cuadrante queda totalmente abierto, totalmente expandido, donde da lugar a la psicosis, donde da lugar a las alucinaciones sobre todo. Acá va a haber muchas alucinaciones, acá va a haber muchos de esos problemas, y vamos a ver cómo el Joker, paso a paso, va a hacerle cumplir un deseo bastante reprimido y bastante fuerte, y quizás un poco también transformado, que tiene el psicólogo Benjamin. Donde hablamos de deseo porque los seres humanos, los neuróticos, nos impulsa el deseo. Es el deseo lo que nos estructura como sujetos, como personas, y es lo que nos va a mandar a todos a regirnos en la vida. Pues gente como el Joker promueve la realización del deseo sin importar que hay normas culturales y normas claramente legales que nos impiden ese cumplimiento de deseo, y de que quizás si cumplimos ese deseo nos pueda destruir, nos pueda matar. Bueno, el Joker no le importa, el Joker nos va a impulsar a realizar eso, como ocurre en este cómic, como ocurre con el colega, con el psicólogo Benjamin Arnell. Joker, sonrisa asesina, de la serie Black Label, cómic bastante recomendable. No he querido dar spoiler de estas historias. Si quieren que hable de estos cómics haciendo un resumen de las historias, no hay ningún problema, con mucho gusto lo hacemos. Quiero que hablemos, quiero que comentemos, quiero que tengamos interacción, así que son más que bienvenidos sus comentarios, los voy a leer a cada uno. Y bueno, esta va a ser la primera parte, vamos a hablar un montón de lo que es la psicología, un montón de lo que son los personajes de cómic, no se pierdan todo el contenido que voy a subir, así que los invito a suscribirse, los invito a que crezcamos juntos en esto. Yo soy Pablo, esto es Psicocomic y nos estaremos viendo la próxima. Nos vemos.